Buenas noches. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Muchísimas gracias a los asistentes por escucharnos. Mi nombre es Luis Felipe Gotopo y hoy vengo a hablarles de nuestro proyecto Bosque Nativo, el cual consiste en construir bosques en zonas incendiadas del Parque Guaraíra Repano usando técnicas y principios de las agriculturas amazónicas ancestrales. Bosque Nativo es una iniciativa ciudadana dirigida a la investigación y restauración de bosques nativos en áreas naturales en proceso de desertificación por tala y/o incendios forestales, aplicando técnicas, saberes y formas de entender la naturaleza de los pueblos indígenas amazónicos. En este sentido, nuestras acciones pueden ser entendidas como la aplicación de una tecnología antropológica para construir bosques y mitigar así los efectos del cambio climático. Bosque Nativo está conformado por vecinos, estudiantes, activistas, investigadores, amantes de la naturaleza, así como por otros grupos de acción ambiental y/o de investigación como la Coalición Plantados por los Árboles y el Grupo de Extensión CUPAI y PAMAYU de la Escuela de Antropología de la UCB. La propuesta y el trabajo que a continuación les presentaremos de una forma esquemática y resumida se ha construido a lo largo de varios años a partir de distintas fuentes. Por un lado, diversas experiencias etnográficas y convivencia por tiempo prolongado en varias comunidades indígenas Wotuja, Jibi y Guarao de la Amazonía y de la Orinoquia venezolana. Asimismo, abundante literatura científica que evidencia que no existen bosques prístinos, que los pueblos indígenas de Amazonas, a lo largo de por lo menos 12.000 años de historia de interacción con su entorno, han modificado los paisajes amazónicos generando biodiversidad y configurando en gran medida lo que hoy se conoce como la selva más compleja del planeta. Igualmente, casi 4 décadas de interacción directa con la cordillera de la costa a través de la práctica del montañismo. Por otra parte, 9 años de experiencia sembrando árboles nativos y diseñando plantaciones forestales en zonas incendiadas de las montañas del entorno de Caracas. También 2 años de manejo y de mantenimiento del bosque del Jardín Ecológico de la Concha Acústica de Bellomonte. Y por último, la materia Naturaleza y Cultura de la Escuela de Antropología de la UCB, donde estudiamos estos temas con mayor profundidad desde la óptica de la antropología, de la filosofía, de la geología, de la ecología, entre otras ciencias naturales y humanas. Nuestras acciones en el Parque Nacional Guaraíra Repano se justifican ya que innumerables estudios científicos, incluyendo los de algunos premios Nobel, señalan que en los últimos 250 años las actividades humanas han conseguido modificar el clima planetario y los ciclos bioquímicos elementales que hacen posible la vida en la Tierra tal como la conocemos. Olas de calor, aumento de extinciones de plantas y animales, desertificación, agotamiento de recursos, sequías, inundaciones, pérdidas de fuentes de agua, epidemias, son algunas de las formas en que estas alteraciones se manifiestan. Dichas transformaciones ocurren a un ritmo sin precedente en los últimos 250 millones de años de historia planetaria. En épocas geológicas pretéritas, alteraciones semejantes tardaron miles de años en consumarse, y las fuerzas que las motorizaron fueron volcanes, terremotos, cambios en la órbita terrestre, etc. En la actualidad, el poder que modela a las fuerzas naturales no son energías telúricas, sino una especie de primate, nosotros, que en los últimos 12.000 años ha creado cambios significativos en los paisajes y ecosistemas que ha ocupado, para empobrecerlos y deteriorarlos, o para enriquecerlos y complejizarlos, como veremos más adelante. Otros estudios, como el que ven en pantalla, demuestran que en el año 2020 el peso de todos los objetos, es decir, basura, producidos por la sociedad industrial, superó el peso de casi todos los seres vivos de la Tierra, y estima que cada persona consume y desecha el equivalente a su propio peso semanalmente. Solo en plástico, en el año 2020, se produjo un peso mayor al de todos los animales terrestres y marinos juntos. En este contexto, la comunidad internacional ha suscrito diversos acuerdos para reducir las emisiones de CO2 como medida para frenar el casi apocalíptico futuro que se avecina. Sin embargo, casi ninguno de estos acuerdos se han cumplido y las emisiones no se reducen, sino aumentan. De esto se deduce que las evidencias y las verdades de la ciencia sobre el cambio climático no son suficientes para lograr acuerdos y cambios políticos. O, en otras palabras, que la política ha desplazado a la ciencia o rivaliza con ella como saber legítimo a partir del cual es construir consensos. Los argumentos negacionistas del cambio climático
o los que lo naturalizan, menospreciando la acción humana como fuerza generadora de tales cambios, no se basan en evidencia científica, sino en argumentos políticos. Y, a pesar de que la inestabilidad climática es una realidad que afecta severamente a millones de humanos, animales, plantas y ecosistemas, son capaces de influir en las decisiones que ponen en riesgo la vida de todos ellos. Por estas razones, el antropólogo y filósofo Bruno Latour señala que en la actualidad vivimos en una época de crisis de sentido o de crisis de verdad, ya que es la política y no la ciencia de donde emanan las decisiones para abordar la crisis ambiental global. En este escenario, se justifica que los ciudadanos de a pie, como nosotros, con el apoyo de la ciencia y la experiencia, tomemos acciones que intenten mitigar la crisis ambiental global. Y una de las maneras de hacerlo es crear bosques, que no es lo mismo que sembrar árboles, ya que al hacer bosques se trata de restablecer un conjunto de relaciones complejas que involucran a plantas, hongos, animales, microorganismos e incluso personas. Diversos estudios demuestran que los sistemas agroforestales indígenas generan biodiversidad y están íntimamente vinculados a la configuración actual de los ecosistemas amazónicos. Igualmente, se ha estudiado que en Amazonas actualmente existen 16.000 especies de árboles identificadas, de las cuales solamente el 1,4%, es decir, 224 especies de árboles, son hiperabundantes o están presentes en casi toda la Amazonía. Juntas, ese 1,4% de especies arbóreas representan casi la mitad de todos los árboles de la Amazonía y la mayoría tiene uso humano. Este dato podría darnos una idea de la importancia del factor antrópico en la configuración actual de la selva amazónica. Por otra parte, otros estudios sostienen que grandes extensiones de selva amazónica son resultado de las modificaciones que en el ecosistema han impreso los pueblos indígenas, concentrando en esas zonas mayor biodiversidad que en las áreas no impactadas por ellos. La manera en que los sistemas de pensamiento amazónico entienden la naturaleza representan al mundo silvestre o salvaje como una continuación de las sociedades humanas. En ese sentido, plantas, animales y agentes abióticos como el viento o la lluvia son consideradas partes de la humanidad y por lo tanto tienen los mismos derechos y la misma importancia que los humanos. Los sistemas agrícolas indígenas amazónicos, o lo que es lo mismo, los sistemas agroforestales amazónicos, son extremadamente complejos. Sin embargo, podríamos resumirlos en tres grandes fases. La primera se podría llamar la fase de conuco, seguida por la fase de rastrojo y por último la fase de bosques, todas ellas aplicadas a las dinámicas naturales de sucesión del bosque amazónico. La fase de conuco puede durar de 3 a 10 años y de alguna manera ocurre de forma natural en el bosque, o mejor dicho, es agenciada por animales de gran tamaño, microorganismos u hongos, que, al igual que los humanos, son capaces de abrir claros por la caída de árboles y ramas que dinamizan el bosque, permitiendo que semillas germinen y grandes árboles prosperen por la entrada de luz. La fase de rastrojo se caracteriza por agrupar gran variedad de animales y árboles de tamaño medio y pequeño, de crecimiento rápido y con uso para humanos y no humanos. En la fase última, o la fase de bosque, hay presencia de grandes árboles longevos y de crecimiento lento, capaces de vivir por muchos siglos. La lámina que a continuación ven esquematiza lo anteriormente explicado. Ahí podemos ver cómo los sistemas agrícolas indígenas empiezan en la fase de conuco, es decir, donde está el maíz, ¿no? Ese que se podría entender como la fase de claro, que es, digamos que un estado natural del bosque que ocurre de forma natural cuando caen árboles o cuando pasan manadas de grandes animales o cuando pequeños microorganismos, hongos, atacan a un árbol y lo hacen enfermar y caer. Esa caída de esos árboles abren los claros y dinamizan una serie de procesos ecológicos que son necesarios para la salud del bosque. Bueno, la fase inicial de conuco cumple exactamente el mismo papel. Posteriormente, esa fase se va complejizando, luego se deja de sembrar especies pioneras que son típicas de claro, y entre las especies pioneras normalmente las gramíneas tienen un lugar protagónico, como aquí podemos ver el maíz, que es una gramínea, y también la yuca, es una planta pionera. Posteriormente, vamos a la fase de rastrojo, donde ya vemos que hay presencia de árboles de tamaño
medio y pequeño, también de algunas palmeras. En esta fase los indígenas se ocupan de sembrar bastantes especies que sean atractivas para animales, para crear condiciones de hábitat y concentrar alimentos para ellos que también puedan funcionar eventualmente como cotos de caza. Y posteriormente, de 80 a 50 años después, vemos la parte final de fase de selva, donde ya hay presencia de grandes árboles y presencia de grandes mamíferos, es decir, del bosque maduro totalmente conformado. Y todas esas fases forman parte del mismo proceso agrícola. Lo que pasa es que el proceso agrícola es pensado a lo largo de los años, es decir, un cultivo indígena puede durar aproximadamente entre 100 y 250 años, porque es el tiempo en que el ciclo se completa. A partir de todas las evidencias anteriormente señaladas, nos planteamos la siguiente hipótesis. Si las técnicas y prácticas ancestrales de aprovechamiento del bosque por parte de los pueblos indígenas de Amazonas han impactado en la composición florística del bosque más diverso y más complejo del planeta, aumentando su biodiversidad y su complejidad, podríamos usar esas mismas técnicas y prácticas para restaurar bosques destruidos por la acción antrópica, concretamente por el fuego. La respuesta es un rotundo sí en base a nuestra experiencia de varios años, pero adaptando los principios básicos de los sistemas agroforestales indígenas a las condiciones ecológicas, topográficas, culturales, particulares de cada zona o de las zonas desertificadas donde hemos puesto en práctica estos principios para restaurar el bosque. En primer lugar, los suelos. No son iguales los suelos ricos del Amazonas, ricos en materia orgánica, en microbiología, que los suelos pobres, compactos y acidificados que nos encontramos en las sabanas incendiadas del Ávila. Igualmente la biodiversidad. La enorme biodiversidad de hongos, plantas y animales del bosque tropical más complejo del planeta, el Amazonas, no es comparable a la escasa variedad de plantas y animales que lo que consiguen establecerse en las montañas sabanizadas del entorno de la ciudad de Caracas. Por último, la topografía y las particularidades climáticas y culturales son aspectos importantes a tomar en cuenta, ya que no es lo mismo los terrenos casi planos de la Amazonía a las muy escarpadas laderas erosionadas del Ávila, como tampoco son iguales las precipitaciones ni las relaciones que las personas establecen con el entorno natural. Y esto es de suma importancia, porque la conservación y la construcción de bosques no puede ser pensada sin el factor humano. El factor humano es clave en la conservación y la reproducción de los bosques, también para su destrucción. Pero en los sistemas amazónicos, su conservación, su reproducción y la configuración del bosque está estrechamente vinculada a los pueblos nativos de esa región. Si quitamos los pueblos indígenas de Amazonas y dejamos el Amazonas deshabitado, no sabríamos lo que sería, pero sin duda alguna no sería la enorme selva que es en la actualidad. En resumen, son necesarios conocimientos de la edafología, de la botánica, de la ecología y de la cultura de las zonas que se pretenden intervenir con estas técnicas. En otras palabras, es necesaria una aproximación etnoecológica para aplicar estas técnicas que han mostrado ser eficientes por los resultados obtenidos que más adelante veremos. En el caso del Ávila, fue necesario adaptar esta propuesta y las tecnologías o las metodologías de construcción de bosque de las agriculturas amazónicas a sus condiciones particulares. Y estas condiciones particulares son, bueno, sabanas antrópicas, sometidas a incendios recurrentes desde el siglo XVIII, fuertemente erosionadas, con muy poca biodiversidad de plantas y animales, con hiperabundancia de herbáceas invasoras como el capín melado que dificulta la instalación de árboles juveniles, con pendientes sumamente pronunciadas que también dificultan el establecimiento de los árboles y el trabajo de las personas que se ocupan de establecer esos árboles, con suelos compactos, muy duros y muy pobres en nutrientes, con muy poca materia orgánica y muy escasa capacidad para absorber agua. En conclusión, en condiciones muy adversas para la instalación de grandes árboles. Nosotros nos hemos valido de distintos recursos para adaptar estas técnicas que son conducentes a la formación de bosques a las condiciones particulares del Parque Nacional del Ávila. Es importante aclarar que nosotros únicamente intervenimos zonas impactadas y zonas degradadas, zonas en proceso de certificación por la tala
y por el fuego. En zonas donde ya los bosques están en formación o ya están formados, en esas zonas no nos metemos ni las intervenimos. Y debido a que nosotros trabajamos en estas zonas altamente degradadas, pues la selección de especies es un criterio extremadamente importante para comenzar. Como es evidente, hay que empezar a trabajar con especies adaptadas a esas duras condiciones y las especies que cumplen con esos requisitos son las llamadas especies pioneras. Eh, Trabajamos tanto con especies pioneras silvestres o nativas como con especies pioneras también nativas pero domesticadas. La ventaja de trabajar con plantas domesticadas es que eh, son muy resilientes, se adaptan fácilmente a distintas condiciones ambientales y aparte crean condiciones favorables para el establecimiento de árboles nativos, mejorando las condiciones de suelo, generando sombra, mejorando las condiciones de humedad. Y además también las plantas domesticadas tienen la particularidad de que a través de años de intervención humana, sus mecanismos de dispersión han sido anulados o dependen en su totalidad del humano. Es decir, son plantas que no tienen capacidad para asilvestrarse o para convertirse en plaga, ya que su reproducción depende de la acción humana. Además, estas plantas generan recursos alimenticios que son aprovechados por la fauna y la idea es atraer fauna porque en la medida que se atrae fauna, en esa medida el proceso de formación del bosque se acelera más, ya que los animales fungen como dispersores y como polinizadores, es decir, traen nuevas plantas y complejizan el sistema. Igualmente, dadas las condiciones topográficas tan particulares y tan difíciles para llevar a cabo procesos de reforestación en el Ávila, nosotros nos hemos reapropiado de una infraestructura antigua creada por el llamado Plan García. El Plan García fue un ambicioso y brillante plan de reforestación del Ávila que, entre otros aspectos, consistió en la en la creación de zanjas de infiltración y de pequeñas terrazas en curvas de nivel cada 5 metros. La intención inicial de esa obra era colocar en las zanjas de infiltración, colocar semillas y hacer que esas zanjas de infiltración captaran el agua y se aseguraran de que el agua se infiltrara en el suelo y crear alguna terraza plana que facilite el establecimiento de los árboles. José Rafael García, entre 1975 y 2009, ocupó distintos cargos en Imparques que fueron desde director hasta comisionado, pasando por consultor. Ahí en la imagen que están viendo, pueden ver la imagen del centro, es en Estribo Duarte en 1995, y ahí se puede ver la terraza formada por donde aparece la figura humana en la terraza, y al lado izquierdo de esa fotografía, ahí se puede ver la zanja de infiltración ya poblada por las especies que ellos introdujeron. El Plan García usó diversas especies exóticas, no nativas del Ávila, porque ellos buscaban especies de rápido crecimiento y que generaran muchísima biomasa. Sin embargo, el plan no tuvo éxito en muchas partes, en muchas zonas del Ávila. Ignoro si por falta de manejo o por un manejo inapropiado, ya que estas especies que se introdujeron en una primera fase debieron ser removidas para abrir paso a especies nativas. En la imagen de la derecha podemos ver claramente las zanjas de infiltración y las terrazas en la Alta Florida en 1960. Entonces, de alguna manera, nosotros nos consideramos continuadores un poco de lo que es el Plan García, ya que hemos utilizado esa infraestructura para facilitar el establecimiento de los árboles y la formación del bosque. En algunos casos nos tocó rehacer la infraestructura del Plan García, ya que en algunas zonas las zanjas de infiltración y las terrazas estaban colapsadas o se habían derrumbado. En total hemos intervenido aproximadamente entre 1,5 y 2 hectáreas de terreno altamente degradados del Parque Nacional, introduciendo gran diversidad de plantas nativas y en alta densidad.
Por lo cual podríamos decir que uno de los resultados del trabajo hasta la fecha ha sido también la reactivación de una infraestructura extremadamente costosa en términos de recursos humanos y recursos materiales que estaba abandonada. Otro de los resultados dignos de mención es la mejora significativa de la calidad del suelo. En las imágenes del lado izquierdo de la pantalla podemos ver la diferencia del suelo entre el año 2024 y el 2023. En el 2024, aparte de que podemos evidenciar un suelo con características físicas mucho más ricas que en el año 2023, aunque todavía no hemos podido hacer estudios por falta de recursos, estudios de suelo que nos den una idea de las mejoras químicas también en la composición del suelo, podemos ver la reactivación del banco de semillas y además la aparición de especies que ya corresponden a una sucesión de bosques, a una sucesión avanzada. La planta que vemos en el centro de la imagen del lado izquierdo corresponde a una orquídea terrestre llamada tigrita. Ella es característica de zonas de bosques bueno, ahí apareció. No es que haya aparecido también, porque no aparece por arte de magia, sino que ella llega porque hemos logrado reproducir las condiciones apropiadas para que ella se pueda instalar. Y eso es un indicador del avance significativo de las condiciones del suelo. Igualmente, en las dos imágenes del lado derecho, podemos ver la diferencia en la misma zona en el año 2023 y en el año 2024, donde después de un año la diversidad de plantas aumenta significativamente. Del lado izquierdo, pues, como ya hemos mencionado, comenzamos la intervención con gramíneas y con plantas pioneras y ya después de un año esas plantas desaparecen, digamos, o más bien abren paso a otro tipo de plantas más complejas que a su vez atraen insectos, atraen aves, atraen reptiles. Ahí se puede ver, pues, se puede notar que hay diversos tipos de especies. Ahí se ve la maniot, se ve la cinia, se ve el árbol, el bucare emergiendo, que son, bueno, señales inequívocas de las mejoras de las condiciones del terreno en un año de intervención. Otro de los resultados notorios en un año de aplicación de estas técnicas en las laderas sabanizadas y sumamente inclinadas y erosionadas del Ávila ha sido el aumento y la complejización de la cobertura vegetal. Ya vemos que los árboles consiguen hacer sombra, es decir, se ha creado un pequeño dosel, también se ha creado un pequeño sotobosque, es decir, la parte baja del bosque. Hay mucha diversidad de especies que antes no existían porque la sabana se caracteriza por ser pocos árboles que son capaces de ocupar un ecosistema tan hostil y al mismo tiempo otro resultado evidente es la sensación de refrescamiento en la sensación térmica. Es decir, ahora en las zonas intervenidas por nosotros con estas metodologías, podemos sentir una temperatura un poco más baja que en los lugares donde no hemos intervenido. Otro de los resultados dignos de mencionar es el aumento de la biodiversidad de animales y de insectos. Esto lo hemos logrado no solamente sembrando especies de flores y de alimentos que atraigan a la fauna local, sino también creando abrevaderos y trampas de agua. Los abrevaderos con la finalidad de facilitar agua para los animales en tiempos de sequía y las trampas de agua o las zanjas de infiltración para asegurar que el agua no se escape por las laderas erosionadas de la montaña, sino que queden atrapadas y se impregnen dentro del suelo. Igualmente, otro de los resultados notables que hemos podido presenciar después de un año de intervención ha sido el aumento de la complejización de comunidades de insectos y animales. Eh, hemos podido ser testigos del avistamiento de una gran variedad de insectos que antes no estaba presente en el momento en que llegamos e incluso también de mamíferos. Hemos podido presenciar, avistar zorros, mapurites. Eh, mi compañero José Francisco ha avistado venados. Yo no he tenido esa suerte, pero sí es evidente el aumento de la biodiversidad, no solamente en plantas, sino también en animales. Asimismo, otro resultado digno de mención ha sido la reintroducción de especies nativas que están en peligro de extinción
o que por alguna razón son de interés etnobotánico. Entre ellas podemos mencionar el nogal de Caracas y la manaca o la uterpe. Para no abusar de su tiempo ni de su atención, creo que hemos mencionado, aunque sea de un modo superficial, los elementos fundamentales que sustentan esta propuesta y los resultados rápidos y evidentes que la aplicación de estas técnicas trae. Y bueno, para más información pueden seguirnos, síganos en nuestras redes sociales. En Instagram somos Bosque Nativo B y nuestro correo también nos pueden escribir por correo electrónico que está en pantalla. Eh, a través de las redes sociales y a través también, si lo desean, contactar con nosotros, podemos ampliar un poco más los planteamientos que aquí de un modo somero hemos presentado a manera de introducción. Por último, quiero resaltar que son muchas personas y voluntades inmiscuidas en este proyecto y ahí mencionamos algunas de ellas. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, muy agradecidos por la atención. Estamos a la orden a través de las redes sociales o a través del correo electrónico.